Bueno, en cuanto al acceso a la información en la secundaria, cuando yo estudiaba, eran temas normalmente más teóricos, históricos, es decir, se estudiaba ya sea de libros sobre la materia en particular, libros de historia, libros de geografía, o bien, si era algo más genérico, usando manuales. Se compraban manuales que tenían temas diversos, o bien temas también, por ejemplo, de matemáticas, geometría, con ejercicios, muy similar eso quizás a lo que sucede hoy, pero era información más bien histórica, no había información actualizada o reciente. La información reciente no estaba disponible y eso eventualmente se podía conocer a través de los medios de comunicación tradicionales como la televisión, la radio o el diario, que obviamente venía en formato papel. Los libros normalmente se pasaban de generación en generación, o sea, de los hermanos, a los primos, amigos, incluso había un mercado de reventa de usados relativamente importante, o bien se compraban en librerías nuevos. Eh, no había obviamente medios digitales ni internet. La comunicación con otros amigos o familiares de cosas que eran del momento se hacía principalmente por teléfono. Ya en mi época mandar cartas era algo raro, pero también había comunicación vía postal. A nivel negocios era común utilizar el fax. Entre las empresas se enviaban documentos a través de fax, o sea, de la línea telefónica. Pero bueno, sobre temas de más familiares o temas así de la vida cotidiana se utilizaba más el teléfono. Eh, y también, por ejemplo, bueno, algo que era distinto hoy en día, por ejemplo, si uno tenía que comunicar el fallecimiento de una persona, se publicaba en el diario. En el diario había un sector que era de los fallecimientos y se ponía un aviso y la gente comunicaba su acompañamiento a las personas que habían perdido a ese familiar a través del diario. Eso hoy prácticamente no se hace, se ha reemplazado por mensajes de WhatsApp o de otro tipo, o incluso, bueno, eso, llamados telefónicos, eso sigue, pero bueno, algo que a mí me llama la atención es que ya no hay más un sector de fallecimientos dentro del diario, de los diarios, porque ya incluso ya el formato papel de los diarios es cada vez menor. En el diario, ese sector de fallecimientos se le llamaba avisos fúnebres. En cuanto al entretenimiento en los hogares, yo recuerdo que cuando era más chico, las familias nos juntábamos más en la casa de alguno. En algún caso nos juntábamos para ver fotografías antiguas o fotografías más recientes que, por ejemplo, demoraban en ser reveladas. Uno tenía que comprar un rollo de fotos que podía ser de 36 fotos, lo tenía que agotar, sacar todas esas fotos y mandarlo a revelar, y eso demoraba una semana aproximadamente. Entonces, en la otra semana, las familias se juntaban y veíamos las fotos y comentábamos. Ese era un pasatiempo. También había el que tenía bueno, en un principio una cámara para filmar, también se filmaba y bueno, eso era quizás más divertido, ver filmaciones familiares. Y después, bueno, había también más adelante alquiler de películas, de VHS, con lo que, bueno, había locales de alquiler de películas, entonces nos juntábamos también a ver películas. Ya no, en esa época no existía el streaming ni las plataformas que hay hoy. Y también a jugar juegos de mesa, a las cartas, también, eso era algo para divertirse. Cuando yo ya entré a la secundaria, ya había computadoras, empezaron a ver las primeras computadoras, eran muy simples, muy simples. Los juegos no tenían nada que ver con lo que hoy son las consolas de juego o las PC Gamer, pero bueno, eran las primeras versiones, no había internet, también era un pasatiempo importante en mi adolescencia, y bueno, era todo muy, muy precario, pero era divertido, era algo que era novedoso. Principalmente eso, y bueno, también había deportes, uno se podía ir a practicar deportes, pero no era con la masividad que hoy existe en los deportes, o sea, era menor cantidad de deportes, pero se jugaba bastante, o sea, uno practicaba un deporte y lo hacía con muchas ganas. A la primera pregunta, ¿cómo se aprendía en la escuela primaria y secundaria? Bueno, en la escuela primaria generalmente habían manuales, Estrada, Capeluz, que por cada grado de la escuela primaria. Y en la escuela secundaria se estudiaba por los libros que daba el profesor. A veces también habían resúmenes Leroux, por ejemplo, que daban en un poco tiempo, un libro más bien cortito, lo básico de cada uno de los contenidos de la escuela, de las materias de la escuela. A la segunda pregunta, que era cómo se buscaba información, bueno, había que recurrir
a bibliotecas. Estaba, bueno, acá en Mendoza estaba la Biblioteca San Martín, la biblioteca de la escuela de la Universidad Nacional de Cuyo, que era muy importante y había todo un trabajo para buscar información. No existía ni Internet ni Google, por supuesto, y había que buscarla en libros. O, por ejemplo, el Diario de los Andes tenía un archivo de todos los diarios que había publicado en los últimos, no sé, 80, 60 años, que a veces era muy útil para estudios históricos. Para saber si la información estaba actualizada o no, bueno, teníamos que ver cuándo había sido impreso ese libro que estábamos leyendo. O la información más actualizada era por los diarios, por la radio y a partir de los años 58, una cosa así que llegó a Mendoza, la televisión. Para tener novedades de un amigo o un familiar, bueno, teníamos el teléfono, que era la única forma verbal. La otra que había era telegrama, que se usaba por el correo, que ya creo que o no se usa, o se usa un aspecto solamente formal, donde uno podía notificar a una persona que estaba en otro lado, que no tenía teléfono, un telegrama. Se transmitía por el correo, era generalmente un mensaje muy corto, donde uno nos daba una noticia o buena o mala. Nos enterábamos de las noticias a través del diario, la radio y, como dije recién, la televisión. Nos enterábamos de las noticias o si llamábamos, queríamos hablar con un amigo, con un familiar, bueno, estaba el teléfono y nada más, no había otra forma. La otra era, como dije recién, un telegrama, que era a través del correo. Uno iba al correo, escribía un telegrama, generalmente se contaba por palabras, es decir, un mensaje bien corto porque cobraban caro la palabra. Y después ese mensaje se transmitía por un medio de telex o comunicación radial o por Morse al lugar, no sé, a Buenos Aires, a Nueva York o donde fuere. Y del otro lado había una persona que lo pasaba a máquina nuevamente ese mensaje y se lo entregaba al correo, al cartero, para que el cartero se acercara al domicilio del destinatario y lo entregara a ese telegrama. Estamos hablando de la década del 50, cuando yo era un niño. En nuestra casa había teléfono, pero creo que era única habían 2 teléfonos o 3 teléfonos en todo caso en la cuadra. Entonces los vecinos a veces cuando tenían que comunicarse con un familiar o algo, nos pedían el uso del teléfono. Como dato anecdótico, el teléfono en Mendoza, si uno quería llamar a La Puntilla o a Carrodilla o a Maipú o a Luján, tenía que pedir un llamado de larga distancia y le decían, bueno, hay 1 hora de demora. O sea que para comunicarse por teléfono con una persona que estaba con un teléfono a 10 kilómetros de distancia, podía ser 1 hora o más de demora. Los servicios que se tenían en la casa, afortunadamente vivíamos en la calle San Martín de Godoy Cruz, San Martín y Juan B. Justo, teníamos todos los servicios, cloaca, luz, agua y gas. Pero otras casas no tenían gas, tenían que usar garrafas, o peor, tenían que usar leña. Y el servicio de cloaca era bastante restringido, no había tanto, se hacía por pozo séptico. Eso fue cambiando, bueno, en los últimos 70, 50 años. Si los servicios eran individuales o grupales, eran individuales, el teléfono estaba ahí y bueno, cada uno lo podía usar, no había un grupo para usar el teléfono. No es como ahora que uno puede hacer llamadas grupales y con el WhatsApp. Era de uno a uno, de punta a punta, listo, una sola. Uno que llamaba y otro que recibía el llamado. Para ir a comprar algo, no habían supermercados. Estaba la lechería, la despensa, la roticería, la verdulería, la panadería. No había un supermercado. Los supermercados comenzaron en la década del 60 en Mendoza, por lo menos. O sea, las grandes superficies comerciales. Antes se compraba, uno iba a una casa especializada en ese producto. Perdón, especializada en tipo de entrega. Por ejemplo, en la despensa se compraba de todo, pero no se compraba pan, no se compraba carne, no se compraba pan. Bueno, ya lo dije. O sea, solamente se compraba las galletas, no sé, la miel, ese tipo de cosas. No había superficies comerciales. Si era inmediata la compra, sí. No había envío a distancia para que las cosas llegaran. En todo caso era el correo, que era bastante deficiente el servicio. Entonces no existían envíos por correo, por courier, por Rappi. No, había que ir y buscar y verlo al producto y comprarlo. O sea, para comprar una cosa, por ejemplo, en Buenos Aires, bueno, era muy difícil. En todo caso uno le encargaba a alguien que conocía que se fuera.